RTP. Nos vamos con Andrés Páez. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. ¿Cómo amanece la capital en este...? Bueno, no amanece, ya son casi las 12. ¿Cómo va el mediodía en Quito? Tenemos felizmente un día soleado, ya parece que se viene el verano con toda fuerza. Acá también. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque la gente disfruta, pero es malo por la escasez de lluvias, así que... Acá, en cambio, estamos felices con este veranillo que tenemos, ¿no? Este inicio de verano. Andrés, vamos, que los minutos corren y queremos saber su análisis sobre la aprobación de ley de solidaridad. Habíamos comentado con 84 votos a favor, se aprueba esta ley, ADN lo festeja en grande. ¿Qué expectativas tenemos nosotros como país una vez que ya la Asamblea Nacional dio el sí? A mí me parece que es un muy buen paso para el país, porque se están introduciendo normas que responden a las expectativas de los ciudadanos. Aquí la fuerza pública ha pasado desguarnecida por mucho tiempo. Yo vengo diciendo esto desde el año 2009. Imagínense que llegaron a haber más de 100 policías presos por cumplir su deber y por usar su arma de dotación en defensa de nuestra integridad y de su propia integridad. Eso es simplemente una barbaridad, porque el correísmo se empeñó durante muchos años en desmantelar a la fuerza pública y poner este tipo de medidas para que policía o militar que utilice su arma de dotación en defensa propia además, vaya preso. Entonces, por eso pudimos ver como el caso de Ibarra, la chica secuestrada, transmitido en directo, como el caso de Machala, transmitido en directo, cómo los policías vacilaban en utilizar su arma y finalmente fueron los policías los asesinados. Creo que, por ejemplo, esa es una disposición que realmente es muy positiva para nuestra legislación y creo que le da un respiro a la fuerza pública para que pueda actuar en defensa de todos nosotros. Yo creo que esta ley es muy positiva porque intrínsecamente también implica un paso fundamental que yo quisiera remarcar. Es el inicio del desmantelamiento del garantismo chavista introducido en la Constitución de Montecristi, que es un contrato social fraudulento. Entonces, si se desmantela el garantismo chavista, el siguiente paso necesariamente será la reforma del Código Penal, porque no puede ser que tengamos un Código Penal cargado de garantías para los delincuentes, y les puedo poner muchos ejemplos. Uno de ellos es la reincidencia. En el momento en que ustedes quieran yo les explico, claro, en extenso, solo el caso de la reincidencia para que ustedes vean, doctor, la barbaridad que significa el Código Penal, sin dejar de mencionar el procedimiento abreviado y doctor, una serie Páez, de cosas que tienen resquicios tan graves para los ciudadanos que realmente no se puede tolerar. Doctor, disculpe que me haya extendido. No, tranquilidad, tranquilidad, doctor. Doctor, ¿ve algún vicio de inconstitucionalidad en la ley aprobada en la Asamblea? Siempre va a haber alguien que diga que hay vicios. No, le pregunto a usted, si usted encuentra. No, yo personalmente creo que cuando se hacen este tipo de leyes, como es obvio, siempre va a haber de alguna forma una colisión de derechos. Siempre va a haber. Okay. Y en esa colisión de derechos, como puede ser también una colisión de figuras jurídicas, puede ser el caso de que alguien sostenga que un derecho tiene supremacía sobre el otro. Okay. Mi opinión personal es que hay un derecho de la colectividad, de los ciudadanos, que es un derecho abstracto, pero un derecho que nos lleva necesariamente a la reflexión de si el derecho de toda la colectividad está por sobre el derecho personalísimo de quien infringe la ley. Fíjese usted, y perdone que le haga esta precisión, pero a mí me parece fundamental esto, porque esto es dar en el corazón del garantismo chavista. Uh-huh. ¿Qué dice el garantismo chavista? El derecho del infractor, del delincuente, del lampón, el derecho del asesino, del ladrón,
el derecho del que viola los derechos de todos los demás. Según el garantismo chavista, ese derecho tiene un privilegio y tiene una predominancia respecto de los derechos de todos los demás. Okay. Frente a esto se opone una doctrina liberal de concepción de los derechos y que es la antípoda del garantismo chavista. ¿Y qué dice la doctrina liberal? El derecho de la colectividad está por sobre el derecho específico de quien viola la ley, Doctor, es decir, del delincuente. Doctor, esa es la discusión. Ok, para tener un poquito más claro, pues se dice que esto desbarata o desmantela el garantismo chavista. ¿Qué parte o qué artículo o qué acción o cuáles son esas acciones que van a desmantelar, pero que se encuentren en esta ley, doctor? Ya, primero, el tema de darle anticipadamente en la ley la garantía de que un policía o un militar que utilice su arma en defensa propia o en defensa de los ciudadanos va a recibir indulto, incluso un indulto anticipado, incluso durante la etapa de investigación previa de su infracción. Ese es un punto muy importante. Segundo, de que habrá un control posterior a allanamientos que se tienen que hacer en el acto para no esperar que haya un fiscal o un juez que autorice el allanamiento. Entonces, cuando se pueden hacer, en el caso de los GDOs, estos allanamientos de manera automática, con un control posterior dentro de 24 horas por parte de la justicia, me parece que es bastante razonable. O sea, Tercero, el destinar las armas incautadas a los GDOs a la fuerza pública en lugar de destruirlas, porque además usted sabe que no todas se destruyen, ¿no? No, pues algunas se extravían en el camino. Alguien que se queda con algunas armas, Doctor, ¿no es cierto? Eso ya pasa. Usted me ha mencionado 3 y déjeme ir sobre esos 3. Voy atrás para adelante, ¿ok? Usted dice las armas de los GDO puedan ser utilizadas por la policía, pero recuerdo que eso ya fue aprobado en consulta popular y faltaba hacer las modificaciones para el caso. Usted habla luego sobre el control de posterior a cuando se hacen los allanamientos, pero eso ya se puede hacer hoy con los estados de excepción en los que se pierden ciertos derechos. Y el primero sobre el indulto o el apoyo, pues ese habría que irlo revisando porque entiendo que también una parte de la ley está clarísimo que no puede haber ningún uso, desapariciones forzadas y todo eso, o sea, sí hay un poco de contradicción. Al final, no es que todo esto ya está en otras leyes y no era necesario ponerlas en esta, doctor. Por ejemplo, el caso de los allanamientos está en nuestra legislación en el caso de las flagrancias. En estado de excepción sí se puede. Claro, están reforzando, ¿no? Sí. Ese tipo de normas, están reforzando. No se olvide que también este tipo de leyes entrañan un mensaje de carácter político a la sociedad en su conjunto, en donde el gobierno lo que está diciendo es nuestra prioridad, es la seguridad. Y creo que es legítimo que el gobierno proceda de esa manera, porque todo gobierno trata de legitimar sus acciones a través de leyes que envía a la Asamblea Nacional. Las leyes no solamente son un contenido de preceptos para mandar, para obligar, para permitir que se hagan cosas en la sociedad, sino también entrañan un mensaje de cuál es la política del gobierno y qué es lo que el gobierno está privilegiando en una coyuntura determinada sobre su plan gubernamental. Sin lugar a dudas. Y otra duda que teníamos, usted es abogado, así que me voy a aprovechar de eso. Al final, en esta ley aprobada, nuevamente se vuelve a hablar de umbrales de consumo o de tenencia, un símil con una tabla de drogas. Lo que está diciendo la ley, de lo que pude leer, es que tiene que haber un examen toxicológico para determinar si una persona realmente es consumidor, porque muchos microtraficantes se hacen pasar por consumidores para justificar que tienen droga en sus manos. Pero aquí hay varias cosas que hay que mencionar. Fíjese que cuando se aprueba la tabla de drogas, yo en un debate de la Asamblea Nacional dije que era una barbaridad que se diga que una persona puede tener simultáneamente 5 gramos
de marihuana, 2 gramos de Pero eso ya es una cocaína, 1 gramo despensa, de pues, doctor. heroína y una serie de cosas. O sea, no puede ser una persona que tenga simultáneamente varias drogas encima, porque ese no es un consumidor, primero. Segundo, los exámenes toxicológicos son los apropiados porque, por ejemplo, la cocaína se demora 180 días dentro del cuerpo de una persona. Por lo tanto, se puede determinar si esa persona es realmente un toxicómano y si tiene una enfermedad de adicción a las drogas. Entonces, no es que se está dando un paso hacia atrás, sino que simplemente se está diciendo que en efecto una persona que por ahí tiene 2 gramos de marihuana y le encuentran a la entrada de un estadio, por decir, obviamente no está con esos 2 gramos para traficar. Sino porque tiene un problema de consumo. Doctor, si vio cómo se hizo nada del tiempo, tenemos que volver a conversar. ¿Sí? Perdone, no Que escuché. se nos hizo nada del tiempo, tengo que decirle gracias, pero tenemos que volver a conversar. Y cuando Bueno, venga a Guayaquil, siempre tenerlo... estoy a sus órdenes. Cuando venga a Guayaquil, tenerlo en presencial. Ah, sí, pero conozca bueno, la casa. bueno, será un Andrés, privilegio para mí estar ahí. Y ya para terminar, como ya estamos a 18 meses de las seccionales, ¿se va a animar alguna candidatura? ¡Auch! Todavía no he terminado mis estudios sobre adivinar el futuro. Ya. pero desea. Súper política su respuesta. Pero Estaré será- donde el país me llame. Siempre será lo que Dios quiera. No, Ok. yo siempre digo, Dios tiene un plan perfecto y Él hará las de tal manera de que Que sea se lo verán. mejor. No tengo ninguna urgencia ni ninguna ansiedad sobre el tema. Si es que en el plan de Dios está algo para mí, pues ahí eso se cumplirá. Y Doctor. vivo en paz con eso. Gracias, Perfecto, doctor. perfecto. Abrazos. No hay que aferrarse a nada, así es. Ya, Muchas no. gracias, Andrés, por habernos acompañado. RTP